Con esta unidad aprenderemos a arreglar el texto. Primero, vamos a ver los formatos básicos de texto. Estos formatos afectan a cualquier parte del texto que previamente hemos seleccionado. Letras, palabras, párrafos o todo el documento. Trabajaremos las opciones que nos ofrece Word para modificar la estética del texto, como por ejemplo la tipografía, el tamaño de la letra, el color del mismo. También vamos a ver cómo poder copiar el formato del texto seleccionado para aplicarlo a otras partes del texto. Esto nos va a ahorrar el tiempo que en este caso podemos trabajar. Una vez vistos los formatos básicos de texto, pasaremos a los formatos de párrafo. Veremos, por ejemplo, cómo determinar la diámetro lineal de párrafos, cómo enmarcarlos o cómo poner viñetas o numeración. En el apartado de utilizar tabulaciones, vamos a ver cómo colocar texto dentro de una misma línea en posiciones concretas. Para cierto ejemplo, una lista de materiales. En el apartado de estilos vamos a crear y utilizar estilos. Vamos a ver cómo podemos memorizar un conjunto de formatos para asignarlos a cualquier otra parte del texto o en este caso de otro documento. En el último apartado, formato de documentos, vamos a ver las opciones que afectan en principio a todo el documento, como por ejemplo el tipo de papel que vamos a ocupar para imprimir, la duración, los márgenes de las hojas. También veremos cómo insertar saltos de página y cómo crear encabezados y pie de páginas o numerar las páginas del documento. Ahora vamos a trabajar con los formatos. Antes de encontrar o a realizar alguna opción en el formato, debemos de seleccionar previamente el texto modificado, sea una letra, una palabra, una frase, varias líneas. Siempre vamos a seleccionar aquello que queremos modificar antes de dar cualquier orden en el formato. Básicamente estas órdenes las vamos a encontrar en los dos grupos de la ficha inicio: fuente y párrafo. Las opciones de fuente las podemos aplicar a cualquier parte del texto, desde una letra o hasta todo el texto. Las órdenes de párrafo van a afectar mínimo a un párrafo. Si yo he seleccionado esta palabra y le pido cualquiera de estas palabras de párrafo, no modificará la palabra, sino todo el párrafo. Primero vamos a ver las opciones de fuente. Vamos a tener una palabra seleccionada y empezamos con la primera opción, fuente, donde indicaremos el tipo de fuente de letra. Aquí tenemos distintos tipos de letras en el listado con diferentes tipos de letra, según el caso en el que nos encontramos. Podemos echar un vistazo a la tipografía para ver qué tipos de letras nos pueden ser útiles. Normalmente se suele utilizar la Calibri, Times New Roman y Arial. Esto ya es cuestión más del usuario en el cual puedan definir. Para el texto normal, el que lo hayan que leer, evitar utilizar letras demasiado artísticas, ya que no facilitan la lectura del mismo. Después encontramos el botón del tamaño. De igual manera, aquí podemos hacer que la letra sea mucho más grande o más pequeña como tamaño estándar. Nosotros podemos utilizar el tamaño 12 o el 11. Otros tamaños ya definen el usuario
en este caso. Estos tamaños debemos tener cuidado para poder tener una lectura adecuada dentro de nuestro documento. Vamos a colocarle con un tamaño. Al lado vamos a tener lo que corresponde a los botones de aumentar tamaño y disminuir tamaño. A continuación tenemos el botón de cambiar a tipo de oración, minúsculas, mayúsculas, poner en cada mayúscula cada palabra, alternar mayúsculas y minúsculas. Depende de lo que nosotros necesitemos. Uno de los que nos puede ir bastante bien es el de tipo oración. Si yo selecciono un texto o una parte y pido tipo oración, está escrito como está escrito. Después de cada punto la palabra irá con mayúsculas y el resto en minúsculas. A veces nos olvidamos de quitar las mayúsculas y a lo que nos damos cuenta ya hemos redactado todo lo que corresponde a mayúsculas, para lo cual seleccionamos tipo de oración y ya lo tendríamos solucionado. Debajo del tipo de letra tenemos tres botones, que es negrita, cursiva y subrayado. Son los estilos básicos para resaltar cualquier parte del texto. Negrita nos pone un poco más gruesa la letra, cursiva la inclina y subrayado le subraya. En este caso el botón de subrayado en el triangulito al lado nos indica que tiene varias opciones de subrayado. Podemos ver cualquier diferente tipo de subrayado en el cual nosotros podemos seleccionar. Y es más, podemos también seleccionar el color que en este caso queremos para nuestro subrayado. A continuación vamos a ver el botón tachado, que tacha algo dibujando una línea encima de la palabra seleccionada o el texto seleccionado. Al dar un clic aquí, de igual manera esto se elimina. Estos dos botones ya lo veremos a continuación, que es el de que en este caso corresponde al superíndice y al subíndice. En este botón de efectos de texto y tipografías es muy útil, sobre todo para lo que es la tipografía en un cartel o en lo que nosotros podamos necesitar. También podemos resaltar. Aquí tendríamos lo que corresponde al contorno, sombras, reflejos, iluminado, estilos de números, ligaduras y conjuntos. En el siguiente nosotros podemos resaltar con diferentes colores, que en este caso nosotros requerimos. En el siguiente caso, en el siguiente botón, vamos a tener el color de la fuente del texto seleccionado. Distintos colores en los cuales nosotros podemos utilizar para poder trabajar. Tenemos también lo que corresponde a más colores, en los cuales ustedes pueden seleccionar un color adecuado de acuerdo a sus gustos, tal como lo hemos realizado en este momento. Si queremos limpiar de formato un texto que hemos utilizado o hemos arreglado, vamos a utilizar este botón que dice borrar todo el formato y nos va a dejar el texto limpio. Quita todo el formato de la selección y deja únicamente el texto normal sin formato. De esta manera. En este caso podemos darnos cuenta que no quita lo que es el botón de resaltar, para lo cual podemos darle un clic nuevamente aquí y ponerle sin color. Hemos dejado los dos botones que eran subíndice y superíndice. Son diferentes a los que transmite se utilizan. Estos dos botones nos permite hacer que el texto seleccionado sea más pequeño y sea posicionado un poco más arriba o un poco más abajo que la letra anterior. Por ejemplo, si
si yo en algún caso escribo metros cuadrados, este 2 lo seleccionaría y lo puedo colocar con el superíndice. Le quito de esta manera y le puedo poner otra unidad, una letra en la cual me indique que es T1, por ejemplo, y aquí le ponemos como el subíndice. Siempre que veamos, hay otras opciones en las cuales nos indica todas las opciones de este grupo, dando clic en este icono, y aquí vamos a tener todas las opciones que nosotros acabamos de ver acá arriba, y podemos especificar el escalado de la letra en avanzado. Tenemos el escalado al 100%, tenemos el espaciado normal o expandido, comprimido para que no estén muy unidas las letras. Tenemos la posición normal, elevada, baja, o varias opciones en las cuales nosotros podemos utilizarlas de acuerdo a nuestras necesidades. Como indicamos, en este botoncito nosotros podemos encontrar todas estas características que acabamos de observar. Algunas veces nos vamos a encontrar con formatos de texto que tienen el mismo formato y podemos aplicar ese formato de acuerdo a lo que nosotros podemos requerir. Esta herramienta que nos provee Word es el botón de copiar formato, y esto lo que hacemos es seleccionar el texto, ponemos copiar formato y podemos seleccionar la otra imagen, y las características que nosotros teníamos en este texto de aquí se aplica al texto que nosotros acabamos de copiar del formato. Así, por ejemplo, podemos tener en este caso, voy a cambiar aquí, vamos a poner de esta manera, vamos a cambiarle el formato con negrita, cursiva, y vamos a copiar esta parte, este formato, a esta parte de aquí. Lo que hice es seleccionar todo este párrafo de aquí, copiar formato y lo aplico al formato que yo lo quiera modificar en este caso. Automáticamente le aplicará los mismos formatos que en este caso tiene el párrafo anterior. Si esto lo quiero hacer con bastantes párrafos o bastantes trozos de texto, no hace falta que vaya continuamente copiando y aplicando. Puedo seleccionar un párrafo que contenga el mismo formato y clicar dos veces, y voy copiando de esta manera. El botón queda fijo y voy buscando los diferentes textos que quiera aplicar a lo que corresponde a este párrafo, y así podría seguir aplicando a diferentes textos o párrafos dentro del documento sin necesidad de que yo pueda copiar el botón nuevamente. Eso sí, una vez que haya acabado, tengo que desactivar este botón haciéndole un clic, y ahora sí puedo seleccionar normalmente. Esta opción me ahorra mucho trabajo cuando tengo formatos repetidos, y sobre todo me aseguro de que sean los mismos formatos en todo el documento.